Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen: digno, digno, digno a tu majestad. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen: digno, digno, digno a su majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Y me llena con su poder. Solo quiero adorarlo a él. Más allá del horizonte y de las nubes habita un rey. Más allá de las esferas, la luna y las estrellas, vive Jehová. Sobre su trono sublime, los serafines alabando están. Y los 24 ancianos dicen: digno, digno, digno a tu majestad. Y su gloria está aquí. Y su gloria está sobre mí. Muy buenos días, amados en el Señor. Dios les bendiga en esta preciosa mañana, de día viernes. Agradecemos a nuestro Dios por la bondad y la misericordia de estar en esta mañana delante de su presencia. Les saludamos a todos los que están en sintonía, aquellos que sintonizarán el programa posteriormente, ya no en vivo, por supuesto, pero y que sea para ellos, hermanos, de gran edificación, ¿cierto? Para entender y comprender el camino de la verdad y de la justicia. Amén. Saludamos a nuestra hermana Magdalena Sáez. Dios le bendiga, hermana Magdalena. El Señor Jesucristo le bendiga grandemente. Amén. Y a todos los que se conectan también, ¿verdad? En diferentes partes del mundo. Que la paz de Jesús sea
con cada uno de vosotros. El día de ayer concluimos parte del capítulo 9, que nos habla y nos relata sobre la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, después el apóstol Pablo, fue un perseguidor de la iglesia, un hombre bárbaro, ¿verdad?, que persiguió por mucho tiempo la iglesia, y el Señor Jesucristo le alcanzó ahí en camino a Damasco, donde él estaba resuelto, ¿cierto? Y con mucha, como dice, respirando muerte, ahí lo alcanzó el Señor y lo trajo a su camino. Después, bueno, nosotros vemos la historia a través del libro de Hechos, que el apóstol fue uno de los apóstoles entregados, ¿cierto?, a la causa del Señor. No escatimó aún su propia vida también para llevar a cabo la labor que se le había encomendado. Saludamos a nuestra hermana Sara Moya. Dios le bendiga, hermana Sarita. Un abrazo desde acá del lugar de Cerro Navia. Dios le bendiga grandemente. Amén. Y a todos los hermanos y hermanas. Amén. Conectados. Entonces concluye el verso 31 del capítulo 9, hermanos amados. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga a Mari Frata. Dios le bendiga grandemente. Amén. Entonces, hermanos amados, después de la persecución, después de la conversión de Saulo de Tarso, nos encontramos nuevamente que las aguas se aquietaron. La iglesia ya había subido el segundo escalón, por decirlo así, donde se debía manifestar la predicación. Jerusalén, partieron ahí en Jerusalén, en el aposento alto, allá en Pentecostés, el día de Pentecostés, y con la persecución, la muerte de Esteban y la persecución, no sé cuánto tiempo duró, la iglesia se movió, ¿cierto?, hacia Judea y las regiones de Judea, perdón, y Samaria, tal como el Señor le ha dicho: Jerusalén, Judea, Samaria. Y ahora se estanca nuevamente aquí en estas regiones, ¿cierto? Por toda Judea, Galilea y Samaria, ¿ves? Tal como el Espíritu Santo lo había ordenado. Y aquí el orden lo da Dios, no lo da los hombres. Amén. Nosotros podemos pensar muchas cosas, pero el orden lo da Dios. Por eso es importante, hermanos, escudriñar y conocer gran parte de la Escritura. Entonces se estancó aquí la iglesia, predicando en estas regiones. Y luego, hermanos amados, dice, y se acrecentaban, las iglesias se acrecentaban y fortalecidas por el Espíritu Santo. Gloria a Jesús, ¿cierto? Por su Espíritu Santo que nos ha siempre ayudado, siempre nos ha fortalecido, siempre nos ha guiado. Amén. Por eso siempre nuestro ánimo y nuestras oraciones tienen que ser: Señor, llénanos con tu Santo Espíritu. Amén. No debemos dejar, hermanos, que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida, sino que permanezca, cada día permanezca. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Ahí, producto de un milagro, ¿verdad?, se produjo una conversión en aquel lugar, en aquella zona llamada Lida. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta, abundando en buenas obras y en limosna que se hacían,
Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala para velarla. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y en muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Otro milagro más, por mano de los apóstoles, ratificaba el mandato de Jesucristo en mi nombre, ¿cierto? Los que creen en mi nombre, ¿verdad? Harán todas estas cosas, ¿verdad? Y esto acrecentaba la fe de muchos, porque ciertamente, claro, el ser humano necesita ver por su incredulidad que posee, su religiosidad, su superstición. Y él necesita ver, y por eso que Dios accedía que a través de estos milagros muchos creyeran, ¿verdad? Y siguieran la senda de la verdad. Estos 2 milagros, ya sea con Eneas y con Tabita, ¿verdad? Fueron hechos en regiones muy cercanas, donde luego el apóstol Pedro se iba, hermanos, a alojar por ahí, en este lugar que Jope, ¿verdad? Esta ciudad. Y de ahí venía algo que para nosotros, hermanos amados, también debe tener un gran significado. Es lo que vamos a empezar a relatar el día lunes, si Dios así lo permite, la conversión de muchos gentiles. Y ahora empieza el proceso con la iglesia gentil. Si usted recuerda, como hemos visto los capítulos anteriores, en la primera conversión allá en Pentecostés, se convirtieron casi 3.000 almas, habiendo casi 120, ¿cierto? Ahí en el aposento alto, Dios derramó Espíritu Santo en los casi 120, ¿verdad? Y a través de ellos fueron alcanzados casi 3.000 almas. Luego, según la Escritura, casi 5.000. Y estos todos eran judíos. Todos estos eran judíos, nacidos, ¿cierto? Ahí en Israel. Los primeros eran de otras tierras. Si usted analiza hasta aquí, hasta este capítulo 9, Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth Sáez. Si usted analiza hasta aquí, hasta este capítulo 9, como decía, se va a dar cuenta cómo el plan de Dios se va desarrollando tal como Él, ¿verdad?, lo ha determinado. Los primeros que se convirtieron, los casi 3.000, eran judíos, ¿verdad?, de otras nacionalidades también, que podríamos decir tenían una doble nacionalidad. Ellos fueron alcanzados por la predicación del Evangelio, y ellos, fíjese, esto es lo que yo pienso de acuerdo a lo que el Espíritu Santo, ¿cierto?, relata las Escrituras, que ellos en sus países donde ellos llegaron
y a sus hermanos judíos, ¿verdad? De aquellas naciones también les predicaron con respecto a Cristo. Sí, no creo que se hayan ido en silencio. Casi 3.000 almas que eran judíos, pero eran judíos nacidos en otras tierras. Judíos partos, judío elamita, judío mesopotámico, judío egipcio, judío árabe, judío cretense, y así, etcétera, etcétera. Después vimos, la iglesia se queda en Jerusalén, ¿verdad? Donde comían y bebían, ¿verdad? No estoy hablando de emborracharse, lo que uno hace diariamente. Y la iglesia se multiplicaba. Dios bendiga a nuestra hermana Laura Sáez. Amén. Un abrazo para toda la familia Sáez del lugar de Semillero. A mi hermano Roberto, su esposa, y así a todos que con gran cariño nos siguen en nuestro programa Conversando las Escrituras. La iglesia se estancó ahí, en Jerusalén. Se predicó el Evangelio en Jerusalén. Y luego Dios mueve a la iglesia. Tras la muerte de Esteban, se inicia una persecución y los creyentes empezaron y, como vimos acá, se corrieron o avanzaron hacia Judea y hacia Samaria. Y hoy los encontramos, ¿cierto?, en estas regiones donde en nuestra narrativa, el perseguidor de la iglesia, uno de los grandes perseguidores de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, Dios lo convierte al Evangelio. Entonces, ¿qué etapa quedaba? Quedaba la etapa y hasta lo último de la tierra. El Evangelio era necesario expandirlo por todo el mundo, llevar la buena noticia. Esto es lo que Pablo escribe en el libro de Romanos, ¿verdad? Con respecto al Evangelio. Nosotros, hermanos, debemos entender qué es lo que es el Evangelio. A veces vamos a la iglesia, ¿verdad? Y no sabemos qué es lo que es el Evangelio. Ciertamente es una buena noticia. Pero ¿cuál es el fin? Dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Salvación de qué? Una cosa va alineada, ¿cierto?, con la otra. Nosotros debemos manejar estas situaciones y poder entender, hermanos amados, el propósito de Dios. Se hicieron muchos milagros, muchas señales ahí, y muchos, como aquí relata la palabra del Señor, allí creyeron al ver los milagros. Dios añadía, escuche bien, Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el escogimiento, la selección, la hacía el Señor, no los hombres. A veces nosotros, hermanos amados, queremos predicarle a alguien y convertirlo nosotros. No, esa tarea la hace el Espíritu Santo. Él convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, nosotros, nuestra tarea, hermanos amados, es predicar el Evangelio. Y para poder predicar el Evangelio, tenemos que nutrirlo de la palabra de Dios, conocer el carácter de Dios, conocer la voluntad de Dios. Esa tiene que ser, hermanos amados, nuestro afán, nuestra necesidad de conocer a Dios, de oír la palabra de Dios, las enseñanzas doctrinales, para que vamos afirmando así nuestra convicción. Por eso que Pablo llegó a decir: ¿quién me apartará del amor de Cristo? Ahora, ¿por qué Pablo razona de esta manera? Hay una razón fundamental. Pablo fue evangelizado por el mismo Señor Jesucristo. Pablo tuvo 3 años en Arabia. Pablo conocía, hermanos, todo el Evangelio. Cuando nosotros conocemos, hermanos, esto es imposible, escuche bien, es imposible que usted sea parte del camino. Es imposible. Y pase lo que pase, y veamos lo que veamos, no nos vamos a mover. Vamos a llegar a decir ciertamente lo que dijo el apóstol Pablo: yo sé a quién he creído. Pero hoy día existe mucha pereza, aún en los predicadores, de no estudiar la palabra del Señor, de no estudiar, hermanos amados, lo que está escrito. Hoy día podemos poseer las escrituras en nuestros hogares.
sentarnos en la mesa, poder escudriñar. Hoy día, hermanos, tenemos muchas facilidades. La tecnología, para el que no ve, puede poner un video y escuchar la escritura hablada. Entonces, no hay pero para tanta ignorancia. ¿Mm? Si yo voy al culto, debo hacerle un culto racional a Dios. ¿Y qué significa racional? Entender lo que yo estoy haciendo. Sí, en muchos lugares, y perdónenme, llega a dar risa y tristeza cómo muchos creyentes se conducen dentro del culto a Dios. Sí, y muchas veces se provocan desórdenes dentro de las iglesias. Y los inconversos que no entienden esto, lo único que hacen es burlarse de los creyentes. Entonces debemos tener cuidado. Pedir a Dios que cada día, como dije al principio, seamos llenos del Espíritu Santo, para que las señales, cierto, también aparezcan en nuestras vidas. Podamos ser verdaderamente la luz del mundo, la sal de la tierra. Y así Dios pueda cumplir, hermano, escuche bien, el propósito por el cual hemos sido llamados al Evangelio. Sí, hay un propósito. ¿Y sabe cuál es? Salvarle a usted y salvarme a mí. Entonces, hay hermanos y hermanas que llevan años caminando en el Evangelio y no han aprendido nada. Ahora, nosotros tenemos una responsabilidad como ministros, aprender para enseñar. Por eso que uno de los requisitos del ministerio es no ser neófito, o sea, ignorante. Hoy día se pasan por alto esas cosas. Cuando uno dice la verdad o habla estas cosas, pasa a ser enemigo de los demás. Entonces después le buscan cosas en contra para que la iglesia no nos crea. Pero sabe, a usted Dios le dio capacidad de emitir un juicio. Porque muchos dicen, no, juzgue hermano, porque no juzguéis para que no sabéis juzgado. No, Dios no está diciendo con respecto a que usted no pueda entender o ver, porque si fuera así, hermanos amados, nosotros estaríamos siguiendo hasta los falsos profetas o los falsos instructores. Yo juzgo desde que me levanto hasta que me acuesto. Por ejemplo, cuando me levanto y está helado el día, juzgo el día y digo, hoy está helado, está nublado, está nublado, va a llover. Ese es un juicio. Ese es un tipo de juicio. Lo que cuando Cristo dijo no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando cuando hacemos un juicio comparativo de condenación. Yo soy mejor que el otro. Ese se va a ir al infierno. No, hermano, ese es un juicio que no debe estar en nuestra boca. Pero el juzgar lo que yo le estoy hablando, usted debe juzgarlo. Si está en la escritura o no está en la escritura. Usted debe tener ese juicio. Porque imagínense que no tuviéramos esa capacidad. Andaríamos tras de la Virgen María. Porque no seríamos juiciosos. ¿Cómo juzgamos nosotros? Si es la palabra o si es Dios el que habla o no es Dios. Por algo Dios nos dio el Espíritu Santo. Y como dijo el apóstol Pedro, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien, ¿cierto? Estar atento como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Entonces, para eso fue dado la palabra y el Espíritu. Hermanos, no debemos ser perezosos. No debemos ser, hermanos amados, quedados en ese sentido, sino que debemos proceder en el crecimiento. Pablo le dice a la iglesia que debemos crecer en la gracia y en el conocimiento. Cuando usted crece en el puro conocimiento, ese conocimiento lo va a embotar. Lo va a poner ahí. Pero cuando usted crece en la gracia y en el conocimiento, es diferente. Son dos cosas que van de la mano. Hasta aquí hemos, hermanos amados, relatado
yo podría ver, hermanos amados, a través de la luz de la palabra, como que de aquí hasta este capítulo, Dios trata con Israel, pero después si usted se fija del capítulo 10, del 11, por ahí, ya, el- por ahí por el 14, ya este libro empieza a hablar solamente del apóstol Pablo. Fíjese bien. Y cómo que desaparece del escenario el apóstol Pedro y Juan. Y hay una razón fundamental ahí, que le dijo el Señor a Ananías, y con esto voy concluyendo. Dice, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Esa es la misión que le fue encomendada a Pablo. Pablo, el apóstol de los gentiles, o sea, de nosotros. Amén, de nosotros. Porque cuando se convierte Cornelio, y eso lo vamos a ver, ya me quedan unos minutitos más, la iglesia se escandalizó porque estaban entrando los gentiles. Y eso lo vamos a ver en un capítulo más. Entonces, ¿qué es lo que hicieron, hermanos? Ordenaron a que se circuncidaran. Y esto causó un gran revuelo. ¿Mm? Usted sabe que los judíos, siendo exclusivos, ¿verdad? No aceptaban a las personas de los gentiles. Y nosotros para ellos, ¿verdad? Éramos inmundos, ¿verdad? No, de hecho, no al templo no entramos. ¿Mm? Pero de ahí para adelante se empieza a desarrollar, ¿cierto? La entrada del pueblo a la iglesia. ¿Mm? Porque todas las zonas que Pablo visita después, todas las regiones, son regiones donde hay gentiles. Eso. Entonces, hermanos amados, es importante que podamos ir entendiendo. ¿Mm? Bueno, ha llegado el momento de terminar el programa. Hoy estoy en un horario un poquito más tarde, 5:30 en adelante. Bueno, hay motivos, y creo que voy a estar una semana. Pero, ¿sabe? Me gustaría que usted enviara sus preguntas. Yo sé que usted tiene muchas inquietudes, todos tenemos. Y a veces por no entender, por no discernir, caemos en error. Y a veces hay creyentes, yo he conversado con ellos, que en cierto modo sienten como un peso de llevar el evangelio. ¿Por qué? Por no entender muchas cosas. Nosotros fuimos llamados a libertad, no a libertinaje, ojo con esto, a libertad. ¿Mm? Entonces a veces todas estas dudas atormentan la mente y el corazón de los creyentes. Nosotros debemos servir a Dios con alegría, debemos servir a Dios con gozo. El doblar nuestras rodillas sea maravilloso para nosotros. El poder conversar con Dios, el poder escuchar la voz de Dios, la palabra, debe ser un deleite. El salmista David, con respecto a la palabra, tiene el Salmo 119, hermanos, lleno de versículos que exaltan la palabra bendita de nuestro Señor. Bien, un abrazo nuevamente para todos los que nos sintonizan día a día. No deje de orar, no deje de congregarse, no deje de buscar a Dios también y cumplir así las ordenanzas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este ha sido su programa Conversando las Escrituras desde acá de Santiago. Y como decía, envíen sus comentarios. Amén. Comparta el video y que Dios me lo bendiga mucho. Amén. Que la paz de nuestro gran Dios y del Salvador Jesús bendiga a todos los santos. Un abrazo para la familia Sáez. Amén. Eh, Dios bendiga a Pablo Alarcón, que ha llegado ahí a la sintonía. Amén. Dios le bendiga grandemente. Dios bendiga también a toda la familia Sáez. Bueno, esperando un día poder viajar a aquel lugar
visto ahí la tormenta, poder alcanzar mi anhelo y poder compartir, como dijo el apóstol Pablo, un don con cada uno de ustedes. Saludo a la iglesia de aquel lugar, saludo al encargado y a todas las iglesias de todo el mundo. Amén. Bendiga a Dios a cada uno de sus hijos. Paz de Jesús será hasta el lunes o capaz que mañana, vamos más tarde, no sé. Ahí vamos a ver lo que el Señor dice. Paz de Cristo. Hasta pronto. Dios le bendiga. Un abrazo. Que marcó el